los últimos años el conocido como Libro Verde, es decir, el informe anual de la televisión en España. Hoy, debido a que ha sido nombrado rector de la Universidad de Navarra, lo hace posiblemente por última vez. Luis Jiménez también en todas las ediciones de estas jornadas ha participado en ellas. Luis es un conocido y reconocido experto en el sector de medios de comunicación, del que es socio responsable para España y Europa, en su firma Deloitte. De las exposiciones de uno y otro obtendremos una visión amplia, actual y objetiva de la situación de la industria audiovisual. Se trata de un ejercicio imprescindible para llevar a cabo un diagnóstico certero y sentar las bases de futuras líneas de actuación. Alfonso, en primer lugar, y luego Luis, tenéis la palabra. Queridos amigos de DECA, queridos amigos del sector audiovisual español, espero que la presentación aparezca por aquí en algún momento. Aquí está, ¿no? Al escuchar esto por última vez, me parecía que las palabras de Santiago eran un poco necrológicas. En fin, me encuentro bien de salud, aunque un poco afónico, y efectivamente pues mis nuevas actividades me llevarán a dedicar menos tiempo quizá al sector de la televisión, pero es un sector tan interesante que a pesar de todo espero seguir viéndoos y estando cerca de vosotros. Antes de empezar me gustaría hacer dos breves previsiones, dos breves aclaraciones sobre lo que vamos a ver. A mí me toca en efecto presentar el informe de la televisión en España, el Libro Verde, pero no todo. Yo me dedicaré a hablar sobre todo de contenidos y de audiencias y también de algunas perspectivas de futuro, porque afortunadamente la parte económico-financiera le corresponde a Luis. Digo afortunadamente porque no quiero hablar de lo que va mal y también porque él lo hace muy bien. Él habla muy bien de lo que va mal. Esta es la paradoja de Luis. Bien. Esto, por cierto, para mí es un clásico, la participación de todos nosotros, la fecha, incluso el atril psicodélico, que a mí al principio me daba un poco de miedo, pero que ya me he acostumbrado a él. La segunda aclaración tiene que ver con lo que se puede esperar del informe. La industria de la televisión es quizá la industria del mundo que tiene más información sobre lo que sucedió ayer. Datos de audiencias, datos económico-financieros. Sabéis mucho de vuestra compañía y de lo que hacen los rivales cada día. Bueno, este libro tiene que ver con lo contrario, tiene que ver con esa posibilidad que tenemos de dar algunos pasos hacia atrás para tener perspectiva. Por tanto, aquí no venimos con qué dijo ayer Sofres, porque eso ya lo sabéis, lo habéis desayunado. Aquí lo que queremos es ver qué ha pasado en el último año, incluso en algún caso en la última década de la televisión. Y en cierta medida mi exposición tiene como objetivo no tanto resumir el informe, porque no tengo mucho tiempo, sino generar un poco de apetito para que queráis luego leer el libro. Entonces, espero que sea un aperitivo que os deje con hambre de lectura del libro. La gran pregunta que nos hacemos es ¿qué pasa con esta tormenta perfecta? Vamos a ver cómo yo consigo... no sé, aquí estamos. Digo que nos encontramos en la tormenta perfecta. Vamos a ver si queda aquí la imagen un momento. La tormenta incluso hace que la imagen vaya pasando de un sitio a otro, ¿no? Nos encontramos en la crisis dentro de la crisis. Una crisis coyuntural que es el descenso de las inversiones publicitarias al que Antonio Fernández Galiano se refería antes, junto con una crisis estructural que básicamente se resume en el acelerado incremento del número de competidores. Pensemos por un momento que la industria de la comunicación, que existe como tal cuando se inicia la segunda mitad del siglo XIX, en ese momento los medios de comunicación comienzan a ser negocios o negocios potenciales por una serie de circunstancias que coinciden en ese momento, en torno a 1850. Como digo, la industria casi siempre, si exceptuamos el sector de las revistas, ha sido una industria básicamente oligopolística, por motivos
tecnológicos o legales, en el caso de la radio y la televisión, por motivos de distribución, en el caso de la industria del cine y la industria de la música, por motivos de distribución también en cierta medida en el caso de la prensa regional. Esa situación oligopolística nos generaba compañías con unos márgenes de beneficios sobre ventas superiores al 25%, que algunos de vosotros habéis vivido. Recuerdo ahora que cuando las compañías en el mercado británico recibían una licencia de televisión, los británicos decían que esa licencia de la ITV o Channel 3 era como to get a license to print money, como que te den la máquina de imprimir billetes. Bueno, esto ha cambiado y lo que nos planteamos ahora es si la crisis va a llevarse por delante nuestras señas de identidad, todo lo que ha sido parte del paisaje de los medios o del paisaje audiovisual. Espero contestar a esta pregunta dentro de 5 minutos. Realmente de lo que me interesaría hablar es, como decía antes, de algunas cuestiones sobre los contenidos que emitimos en las televisiones españolas, qué pasa con la audiencia y una breve referencia a las amenazas y oportunidades que podemos ver en el mercado. En cuanto a los contenidos, realmente lo que vemos aquí, no me interesará mucho centrarme en los datos. Tenemos aquí una tarta con la evolución de los contenidos de todas las cadenas nacionales. Quizás fijámonos solo en la parte inferior, donde en la superficie azul, no sé aquí dónde está él. Bueno, en la superficie azul ese 31%, el 31% de los contenidos de las televisiones son ficción, el 10%, esa parte marrón, es información, deportes el 7,3%. Pero si vemos esta división en función de compañías públicas y compañías privadas, vemos que hay alguna diferencia. Por ejemplo, en los canales públicos la información es mucho más importante, el 27% de los contenidos de la televisión pública frente al 10% de la media es información. También los canales públicos son mucho más deportivos, 18%, 24% en cambio ficción, son tienen menos contenidos de ficción que las cadenas privadas, cuya tarta aparece aquí ahora, ¿no? La televisión pública tiene menos información, la televisión privada menos información, menos deporte y más ficción. Vemos también que se ha producido un cambio en el panorama audiovisual español, porque antes teníamos competencias de canales que se parecían mucho entre sí. Ahora, aquí estos segmentos que hemos elegido son discutibles, como toda clasificación. Por ejemplo, la diferencia entre generalistas A y B, hemos decidido esta clasificación por las expectativas de audiencia diferentes que generan posibilidades de programación diferentes. Pero bueno, aunque la división sea discutible, tenemos distintos segmentos, también con audiencias razonables o relevantes en el mercado, que hacen que haya más posibilidad de elección para los espectadores, para los ciudadanos. ¿Qué pasa con la audiencia de la televisión? En primer lugar, quizá para que veamos un poco en el tiempo, la línea de arriba es la línea de la televisión. Realmente tenemos, en cuanto al número de personas que ven televisión, leen periódicos, escuchan la radio, etcétera, lo que vemos es el ascenso evidente de Internet. No sé si es el ascenso de Internet, que por cierto cada vez tiene algo sucede aquí, que creo que he sido inocente, espero que vuelva a aparecer. Sí. El ascenso de Internet, que por cierto cada vez tiene menos contenidos textuales, o cada vez tiene un mayor predominio de los contenidos audiovisuales, y por tanto tiene más posibilidades de conexión con la televisión. Pero sin duda tiene más interés que veamos no cuántas personas han visto ya la televisión, sino cuánto tiempo de consumo. Y aquí en esta gráfica vemos cómo en la última década, en los últimos 12 años, con cifras todavía de estimación para 2012, vemos cómo el incremento de consumo en minutos de persona por día ha sido una constante. Creo que es la buena noticia del sector, que los ciudadanos españoles cada vez dedican más tiempo a ver la televisión. Las causas son variadas y una de ellas es el incremento del número de canales. Ahí está también en sobreimpresión la evolución del número de canales nacionales.
También, quizá en los últimos años, el incremento de consumo tiene que ver con el carácter contracíclico de la televisión, porque la televisión es una alternativa de consumo, de entretenimiento, barata, muy accesible en tiempos de crisis, ¿no? Esta es la paradoja también del sector, que la crisis hace que veamos más televisión, pero que las televisiones facturen menos por publicidad. Bien, estos datos los podemos ver en el contexto europeo. Nos encontramos en una situación de la parte superior, no los que consumen más televisión, pero hay una selección de países. Si pensamos un poco en los minutos de televisión por franjas horarias, vemos cómo en buena medida el negocio de la televisión se juega obviamente en el prime time, pero también cada vez más importante están los minutos de consumo por persona por franja horaria. La sobremesa y la tarde también son franjas cada vez más importantes, entre otras cosas porque la evolución económica hace también que personas que tienen trabajos más reducidos o que están en el paro consuman también bastante televisión en ese tiempo de sobremesa y tarde. En cuanto al perfil del consumidor por edad, vemos que el consumo es mayor en las personas mayores, que tienen más tiempo disponible, aunque hay que poner de manifiesto que cuando medimos grado de satisfacción, el grado de satisfacción con la oferta televisiva española más elevado se da al comienzo y al final de esas edades. O sea que los niños y jóvenes y los mayores son los más satisfechos, la edad mediana son los menos satisfechos. Los niños consumen menos televisión porque tienen un horario restringido por sus padres y también porque tienen alternativas de entretenimiento al consumo de televisión. Si pensamos también en el perfil del consumidor por clase social, vemos que la clase socioeconómica mayor consume casi una hora menos, un poco más de una hora menos de televisión al día que la clase baja. Y aquí lo que he querido es poner de manifiesto la evolución del consumo de televisión por perfiles a lo largo de los últimos 11 años, de 2000 al 2011, y lo que nos indica esta tabla es que prácticamente en todos los perfiles, total de individuos, adultos mayores de 16 años, hombres, mujeres mayores de 16, amas de casa, jóvenes, niños, en todos hay un incremento durante los 11 años de consumo, excepto en la franja de jóvenes de 13 a 24 años, que en los 11 años hay un leve decrecimiento del 3,4%, quizá precisamente por este motivo al que antes me refería, por el incremento de alternativas de entretenimiento como videojuegos y, por supuesto, Internet. Aquí tenemos una evolución del consumo por grupos de cadenas. Obviamente en el libro hay una información muy pormenorizada, con detalles o con información de cada cadena. Y lo que vemos en esta tabla es que, digamos, los dos grupos de cadenas que experimentan un mayor descenso son tanto Televisión Española como las televisiones autonómicas. Entre ellas aparecen las televisiones privadas que casi mantienen su cuota del 46% al 43%, no bajan 6 puntos sino un 6%, 6,7%, y consiguen mantener su cuota de audiencia, obviamente, entre otros motivos, por el incremento del número de canales. Quienes recuperan o quienes absorben esta pérdida de audiencia del sector público son las televisiones temáticas en TDT, que de casi no existir en el año 2000 pasan a acumular casi el 24% de la audiencia. Aquí simplemente quería poner los 15 y ahora los siguientes 15-30 espacios más vistos en el último año. Casi más que el canal me interesa la especialidad, fútbol. Con las votaciones de Eurovisión, estamos en un país donde sabemos distinguir lo importante de lo accesorio, ¿no? Bien, más fútbol, también al final la serie Águila Roja de Televisión Española. Bien, algunas breves consideraciones ya en esta parte final, para no extenderme más, sobre los nubarrones de la crisis, qué cosas nos pueden hacer reflexionar, qué cosas son amenazas para el sector audiovisual. En primer lugar, como antes decía, los nativos digitales cada vez tienen más posibilidad de elegir, aunque están satisfechos, como digo, siempre que lo medimos con la oferta televisiva, hay más productos sustitutivos para ellos y, por tanto, siempre que viene un competidor, aunque teóricamente viene a llenar un hueco en el mercado, lo que realmente hace es vaciar un lleno en el mercado. Por tanto, hay
ofertas de consumo alternativas. Luego tenemos que, creo que, prestar atención al público menos satisfecho, porque menor satisfacción quiere decir mayor riesgo de fuga hacia productos alternativos, y esto hace referencia al público de mayor nivel educativo. Sin duda, una amenaza es la creciente fragmentación de la oferta, que es consecuencia del incremento del número de canales. Todas estas amenazas, o casi todas, o varias de ellas por lo menos, se pueden neutralizar, obviamente, con acciones de gestión. No todas, porque el retraso de la recuperación publicitaria no tiene que ver con las decisiones de las cadenas en gran parte, sino con que el mercado realmente deje de dar estos signos de estancamiento que hemos vivido en estos últimos años. Y también ponía como amenaza, me parece, algo al que hay que prestar atención, que es ese potencial al menos rechazo del modelo publicitario convencional, porque precisamente lo que Internet y particularmente la Web 2.0 nos dice es que tenemos que unirnos a la conversación, join the conversation, tienes algo que decir, participa, y por tanto el modelo de spot tradicional parece que es poco apropiado para esa conversación. Son amenazas, como digo, muchas de ellas neutralizables por las acciones gerenciales. Vamos a hablar casi ya, para acabar, de oportunidades. Siempre hay que acabar con las noticias un poco mejores. ¿Qué cosas nos pueden hacer fortalecer el sector? En primer lugar, tenemos nuevos soportes, pongo ahí también casi lo mismo, nuevos canales de distribución, y esto nos permite idear nuevos contenidos, nuevos formatos, utilizar nuevas ventanas de exhibición. Tenemos la capacidad de hacer extensiones de marca y, por tanto, sacar más partido a lo que creo que el sector sabe hacer muy bien, que es la elaboración, producción y empaquetamiento de productos audiovisuales. Por otra parte, sí, antes decía que una amenaza es la fragmentación, una oportunidad es la posibilidad de gestionar conjuntamente distintos paquetes de canales, tanto desde el punto de vista de los contenidos como desde la perspectiva de la gestión publicitaria, ¿no? Tenemos esta herramienta que ya las compañías están utilizando, también como consecuencia, obviamente, de las últimas operaciones de concentración. Una oportunidad es la recuperación publicitaria, que esperamos que pueda llegar. Antes me decía alguien que lo mejor de 2012 es que está a punto de acabar y, por tanto, casi no sabemos nada de 2013. Y, finalmente, podemos explotar nuevos modelos publicitarios. Antes decía que el modelo de spot tradicional puede estar agotado, pero también es verdad que podemos revivirlo si hacemos esa fusión del modelo tradicional de televisión, tanto desde el punto de vista de contenidos como de gestión publicitaria, con Internet. Podemos dar posibilidad de participación a la audiencia y podemos conseguir también que la publicidad esté un poco más cercana a la decisión de compra final del usuario. Bueno, ya para acabar, me parecía que un buen resumen podía ser recordar una polémica reciente, una conversación reciente sobre el motivo de la subida de la cotización de dos de las grandes compañías mundiales presentes en el sector de la televisión, Disney y News Corp. Esta última, News Corp, además, en medio de una polémica que ha afectado a su presidente y que ha implicado el cierre del dominical News of the World. A pesar de todo esto, y partiendo de la base de que ciertamente News Corp y Disney están en mercados geográficos distintos al nuestro, sin embargo, a algunos les ha sorprendido el crecimiento de su cotización bursátil durante el último año, y recogí aquí dos ideas. La primera de una experta en investigación de mercados, sobre todo del mercado americano, Claire Enders, que decía que precisamente ese incremento del valor en bolsa de estas compañías tiene que ver con que, leo un poco en el contexto de su intervención, que la gente de la televisión, la gente de la industria, está completamente convencida de que el modelo convencional de televisión, sobre el que alguna vez se ha dudado, va a seguir hacia adelante. Y también, hace pocas semanas, The Economist, hablando de esta misma cuestión, decía que compañías como Apple o Netflix, que podían ser las que rompieran las reglas del juego, no van a acabar con el modelo tradicional de televisión. Por tanto, acabo ya, y antes hablaba de la tormenta que nos azota. Yo creo que lo que vemos al analizar el mercado en perspectiva, la evolución de la audiencia, las posibilidades que tienen las compañías de fusionarse o utilizar como palanca, como plataforma Internet o la interactividad unida al sector audiovisual,
creo que a lo que nos lleva como conclusión es a pensar que hay una tormenta efectivamente espectacular, pero que si los barcos tienen buenos tripulantes, después de la tormenta va a venir el sol, y por tanto quien sea capaz de mantener a flote su buque va a salir fortalecido de esta tormenta, que es la más severa que ha experimentado el sector audiovisual en nuestro país. Hay tormenta, pero me parece, y quizá pueden ser estas mis últimas palabras en esta quizá última intervención, después de la tormenta vendrá el sol y los buques que estén a flote podrán seguir navegando y llegar a buen puerto. Muchas gracias a todos por la atención.